Está, una disculpa, me puse acá a hacerme un cafecito y ya me ganó el tiempo. Bueno, vamos resolviendo el problema. Es relativamente sencillo. Bueno, vamos proponiendo primero qué es lo que vamos a calcular, ¿verdad? Bueno, primero sería calcular el volumen de material a suministrar. Volumen de material a suministrar. Esta parte es relevante porque muchas veces aquí es donde meten goles los contratistas. Piden más material del que es y, o seguramente hacen pedidos pues cargados pues de ¿cómo le llaman? Inflados pues. Y hay veces que no se requiere tanto material y aquí es donde controlas precisamente pues ese parámetro, si se le puede llamar así como tal, ¿no? Bueno, una vez que ya calculamos el volumen de material a suministrar, es importante entender que lo que se calcula por parte de supervisión o lo que se calcula desde el inicio del proyecto representa lo que se va a pagar en la licitación, pues de hecho es lo que se concursa como tal. De tal forma que si el contratista queda corto en los precios y termina perdiéndole, va a tratar de sacar ahí por cualquier lado, rascándole ahí por todos lados a donde se pueda, tratar de recuperar ese dinero. Y es función del supervisor de obra, el cuidar pues que las cosas se hagan de acuerdo todo a la licitación y siempre con referencia al proyecto, ¿no? Entonces, pues ese sería lo que hay que cuidar. Bueno, entonces, pues calcularemos el volumen como tal, después calcularemos, calcular la intensidad de muestreo, calcular el número de pruebas, bueno, el número de pruebas de control básico. Ahorita me refiero a qué, ahorita explico a qué me refiero. Después es calcular el número de pruebas completas de calidad a realizar. Ahorita te explico a detalle. Y finalmente calculemos calcular la cantidad de calas volumétricas, que ya las calculamos, volumétricas, para verificar compactación. Bueno, ¿esto qué es? Por ejemplo, voy a tomar la base hidráulica. La base hidráulica es un material que lleva grava, o generalmente lleva grava o materiales cementantes para rigidizar. Como es la capa que da soporte a la carpeta asfáltica, es donde se apoya la carpeta asfáltica o la superficie de rodamiento, pues tiene que ser el material más rígido para poder deformar y disipar la energía que entra al sistema como tal. Bueno, pues debe de cumplir con ciertas características. Entre esas características es el CBR, que es la capacidad de carga, por así llamarlo, del material, el California Bearing Ratio. El CBR corresponde precisamente a eso, pues a la resistencia que tiene el material como tal, ¿no? Entonces, si el contratista se quedó corto en cuanto a precios desde la licitación o se bajó bastante en los precios para poder ganar la obra, pues va a estar ahí sufriendo un poco con esta situación. Entonces es obviamente función del supervisor asegurar que cumpla con la calidad. Y esto es, según el volumen de material que se va a suministrar, se deben de programar desde el inicio de la obra las pruebas básicas. Las pruebas básicas son para asegurar que cumple con algunos parámetros, los 2 parámetros o 3 parámetros más importantes como tal. Son pequeñas pruebas que se hacen muy seguido y es solamente para asegurar que no ha variado la calidad de los materiales, ¿no? Sin embargo, después de cierto volumen de material, se deben de hacer todas las pruebas
para asegurar que cumpla con todos los parámetros que están especificados en la normativa de la SCT. Por eso vamos a calcular el número de pruebas para un control básico y el número de pruebas para verificar la calidad o asegurar la calidad de los materiales, ¿no? Y finalmente, el número de sondeos requeridos para verificar la compactación del suelo, porque luego se quedan cortos y existen lagunas o existen huecos en donde no hay pruebas y pues no hay manera de asegurar que ese tramo se haya compactado correctamente, ¿no? Bueno, pues sería eso como tal. Si te fijas, esto incide directamente en los contratistas y pues los contratistas van a ser, pues no tus enemigos, pero son tu objeto de estudio y son los que tienes que estar controlando. Bien, espero haber sido claro, espero haberme dado a entender y pues bueno, vamos comenzando. Bueno, primero calculemos el volumen del material a suministrar. Obviamente, un volumen siempre es igual a el largo del camino multiplicado por el ancho del camino multiplicado por el espesor de las capas, ¿no? Espesor de cada capa. Esto en metros, esto en metros y esto en metros. Bueno, pues entonces vamos a calcular el largo del camino. Para eso me voy a traer este dato. Bien, el largo del camino es pues el kilometraje final menos el kilometraje inicial, para saber pues cuántos kilómetros son en total, ¿no? O si lo quieres manejar en metros es mejor, que sería, bueno, el kilometraje va del 7 más 200 al 10 más 580. Técnicamente para hacer esto, pues le quitas el signo de más, porque este solamente separa los kilómetros de los metros para las estaciones de trabajo en la obra. Bien, el largo del camino sería 10.580 menos, ya le borré, 7.200, que serían los kilometrajes quitándoles el signo de más. Bueno, con la calculadora aquí en mano. Sería 10.580 menos 7.200. Son 3.380 metros. Luego, el ancho del camino sería a partir de bueno, no sé si ya lo tengan. Muchachos, no sé si ya tengan esto, lo del largo del camino. Ya, profe. Bien, entonces. Bueno, el ancho del camino se calcula con esta especificación. Dice que son 2 carriles por sentido, más 1 metro de barrera central, aunque la barrera central no necesariamente está hecha con los materiales de la estructura del pavimento, pero vamos considerando que sí para fines prácticos.
y un acotamiento de 1 metro a cada lado. Bueno, sabemos que el carril por excelencia mide 3.60 metros de ancho. Esto nos lo indica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y técnicamente en todo el mundo es un estándar. El ancho de cada camino es de 3.6 metros. Bueno, si son 2 carriles por sentido y hay 2 sentidos, pues multiplicamos 3.60 por 4 carriles. Nos va a dar el ancho de la zona donde transitan los vehículos. Luego, sumamos 1 metro de barrera central y luego nos dice que tiene y acotamiento de 1 metro a cada lado. Como tienes 2 sentidos, pues tienes 2 lados y por lo tanto sumas los 2 metros de acotamiento. Eso te da como resultado 3.6 por 4 más 1 más 2. Te da 17.40 metros. Obviamente, tu calculadora conoce la jerarquía de operaciones, ¿no? Bueno, y el espesor, pues ahí nos vamos a ir de capa por capa porque este análisis es un poquito más detallado. Entonces, bueno, esto sería lo principal, el ancho y el largo del camino. Esto es lo primero que vamos a calcular. Después de que ya tenemos esto, nos vamos por capa, de capa por capa para hacer el cálculo. Uno sería el cálculo de volumen de material. Bueno, ahora vamos a empezar con la carpeta asfáltica. Por cierto, me hacen falta otros datos. Ahorita se los voy a facilitar. Carpeta asfáltica, 8 centímetros. Vamos a empezar con la carpeta asfáltica. El espesor de proyecto es de, ¿qué? 8 centímetros. Y el peso específico desde 2.410 kilogramos sobre metro cúbico para alcanzar un porcentaje de compactación del 95% y tiene un peso específico suelto igual a 1.850. Ven, pásale. La luz. Sí.
SAS. Bien, pues esos serían los datos con los que vamos a empezar a trabajar. Empezamos. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular los coeficientes de variación volumétrica. Déjalo anoto. Mejor conocido con el CBV. El coeficiente de variación volumétrica es una ecuación que sería igual a, es una división, a ver, déjalo pongo como ecuación. En la parte de arriba tenemos el peso volumétrico seco, bueno, peso volumétrico máximo lo voy a poner, multiplicado por el porcentaje de compactación sobre 100. Esto dividido entre el peso volumétrico seco del material. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, ahí te va, la explicación es muy sencilla. Cuando compras un material, te lo suministran en un camión de volteo. Ese camión de volteo está cargado con la máquina en banco y el material está compactado únicamente por la acción de la gravedad. A la caída del material, el material se medio compacta. A eso se le llama peso del material en estado suelto o peso específico en estado suelto. Es la condición más suelta del material y es como llega a la obra. Oye, pero se compacta durante el camino y a la bajada del material también. Sí, pero cuando se cargó, se procura que quede lo más suelto posible, porque es lo que más les conviene a los transportistas, venderte la menor cantidad de material o venderte la menor cantidad de volumen de material, porque no te lo cobran por peso, te lo cobran por volumen. Entonces, pues ellos le ganan ahí en ese sentido. Bueno, pues entonces, cuando el material llega a la obra, se compacta, bueno, se extiende, se compacta, se humedece, se compacta y queda tendido. El material alcanza otro grado de densificación, generalmente muchísimo más alto que con el que llegó. A ese se le conoce como peso volumétrico máximo. Entonces, el coeficiente de variación volumétrica te indica de 1 metro cúbico que tú compraste, cuánto te va a rendir ya que esté compactado. O dicho de otra manera, o al menos con esta forma de la ecuación que estamos trabajando, lo que te indica es, si tú necesitas 1 metro de cúbico de material compactado, ¿cuántos metros cúbicos en estado suelto necesitas adquirir para que cumplas con esa volumetría? ¿Vale? Espero haber sido claro y pues si no, pues vamos calculando. Vamos sustituyendo datos. El peso volumétrico o el peso volumétrico máximo sería el de 2410. El porcentaje de compactación de la carpeta asfáltica es del 95%. Como está en por ciento, lo divides entre 100. Y lo divides en su peso volumétrico en estado suelto, que en este caso es 1850. Nos quedaría
2,410 multiplicado por 95 entre 100 y dividido entre 1,850. Espérame, algo anda mal. 2,410. Ahí está. Me da 1,2375. Bueno, aquí es de las pocas veces que vale la pena meter un poco más de decimales, al menos 4. De hecho, este subiría a 6. 1,2376. Y la razón es la siguiente. Si aquí le subes a 1,24, puedes castigar un poco al contratista porque le vas a estar pidiendo más material. Y si le pones 1,23, te van a estar castigando a ti porque vas a estar pagando un extra por el material que están suministrando a la obra, ¿no? Entonces, pues nada más hay que tener esa precaución. Bueno. Ahora, esto significa que por cada metro cúbico de carpeta asfáltica compactada, necesitas pedir 1,2376 metros cúbicos de carpeta asfáltica en estado suelto para que cumplas con esa condición. Una vez que ya esté compactado el 95%, identificado hasta este peso específico, el metro cúbico, el 1,2376 metros cúbicos se va a reducir a 1 metro cúbico compactado. Bueno, espero que nos haya quedado claro esto porque lo vamos a hacer como 100 veces y pues bueno, vamos dándole. Ahora, hay que calcular el volumen de material. Esto ya lo utilizamos, así que esto ya no lo necesitamos. La longitud del camino era 3,380 metros. El ancho del camino eran 17,4, creo. 17,4 metros. Y el espesor es de 8, y podrías decir, bueno, pues 3,380 por 17,4 por 8 centímetros. Y sí, estamos completamente de acuerdo contigo, pero lo que sucede es lo siguiente, nomás déjame encontrar una figura. Esta. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, que la estructura del camino, ojalá fuera un rectángulo mágico que no requiriera de taludes, pero pues tristemente en el mundo real, no en el mundo de caramelo, en el que vivimos recurrentemente, en el mundo real, pues eso no sucede así. Si esta es la carpeta asfáltica, no a esta escala esta cosa, si esto es la carpeta asfáltica y tiene 8 centímetros de espesor, el talud va a tener un sobreancho hacia cada lado, que serían esos triangulitos que se forman ahí. Y esto depende del pateo o del sobreancho, así se le llama pues a esa parte de la construcción. Va. Si tú multiplicas 8 centímetros, que sería este espesor, por los 3,380 por los 17,4 metros, tendrías solamente este rectángulo de acá. Pero necesitas el pateo del talud o el sobreancho del talud que se forman, en donde se forman estos dos triangulitos que tenemos acá. Esto depende enteramente de la proporción del talud. Generalmente se le asigna un valor que se expresa como una proporción, en este caso una proporción 1:2 o una proporción 2:1,
Y se refiere que es por cada metro vertical son 2 metros en horizontal. O sea que si aquí tienes 8 centímetros, la base son el doble. 8 por 2 serían 16 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si conocemos y, bueno, si proponemos pues, más bien esta proporción de talud o esta proporción de sobreancho de 1 a 2, pues entonces tenemos que calcular ese triangulito que se va formando en cada capa. Y en la siguiente capa notarás que el triangulito se forma cada vez más alejado y depende de las características de los espesores de cada una de las capas. Entonces, pues bueno, nada más no hay que perder de vista este material adicional, porque si no, te vas a quedar excesivamente corto en tu programación de materiales y pues te pueden meter goles ahí como tal, ¿no? Bueno, pues entonces, perdón, pues entonces vamos calculando esto, ¿no? El volumen del material sería, aprovecho esta. Volumen es igual a largo por ancho por espesor más el talud. Más el volumen del talud, vamos poniéndole. Bueno, entonces el volumen está sencillo, pues sería largo por ancho por espesor. Entonces quedaría 3,380 por 17.4 por el espesor de la capa compactada, que sería 8 centímetros, 0.08. Todo está en metros, ¿eh? Y esto es igual, 3,380 por 17.4 por 0.08. Esto es igual a 4,705 metros cúbicos. Oye, ¿y qué tanto puede ser el triangulito este? Bueno, pues vamos viendo, ¿no? Ahora, el volumen del talud pues sería igual al área del triángulo multiplicado por la longitud del camino. El área del triángulo es base por altura sobre 2 y multiplicado por la longitud, pues te va a dar el volumen de este triangulito. Como tienes 2 triangulitos, pues lo multiplicas por 2, ¿no? Bueno, entonces, si la proporción es 1 a 2, 1 vertical, 2 horizontal, entonces te dice que por cada metro en vertical tienes 2 metros en horizontal, o por cada centímetro en vertical tienes 2 centímetros en horizontal. Si el espesor es de 8 centímetros en vertical, el pateo del talud o el sobreancho del camino serían 8 centímetros por 2, serían 16 centímetros. De tal manera que la base de ese triángulo rectángulo sería 0.16 metros, su altura son 0.08 metros y su longitud son los 3,380 metros. Y como tienes 2 triangulitos, pues le pones por 2 de una vez, ¿no? Entonces sería 0.16 por 0.08 por 3,380 por 2. Te da 86.5 metros cúbicos. Yo le pondría 87 metros cúbicos. Siempre redondealo para arriba. Pues ya viste que no era tan poquito. Cada metro cúbico te lo andan vendiendo como en 1,200 pesos. Entonces estás hablando 87 por 1,200. Estás hablando de 104,000 pesos que ibas a dejar ahí, dejar de cuantificar, ¿no? Profe, a ver, ahí creo que no. Falta entre 2, ¿no? Lo que. Sí, porque cierto. no sacó la área. Base por altura es correcto. Entre 2. Pero ya multiplicamos por los 2 lados, ¿no? Bueno, podríamos omitir ese. Ok, sí, podría omitirse porque a final de cuentas los 2 triangulitos forman un cuadradito. Pero bueno, sí. Ajá. 0.16 por 0.08, base por altura sobre 2, es el área del triángulo.
por el largo es el volumen del triángulo y como tienes 2, pues lo multiplicas por 2. Va a ser la mitad de esto, supongo. Punto 16 por punto 08 por 3000 por punto 5 por 3380 y por 2 triángulos. Sí, a ver, espérame, ya me equivoqué. Punto 16 por punto 08 por punto 5 por 3380 por 2. 43.26. Pues aquí 44 metros cúbicos, no está tan mal. De todas formas, no es tan poquito, 44 por ponle 1200 que te vendan el metro cúbico. Son 53,000 pesos que no estabas cuantificando, ¿no? Entonces, pues, ya cuando pones precios, si lo vas a poner de tu bolsa, pues 50,000 pesos ya pegan, ¿no? O el contratista que a veces se les va y no consideran esto, ¿no? Bueno, entonces el volumen total será igual al volumen del rectángulo más los volúmenes de los triangulitos. Entonces sería 4,705 metros cúbicos más los 44 metros cúbicos. Y el volumen total de carpeta asfáltica que vas a requerir para esa obra serían 4,749. Ahí está. Y esto era pues parte del inciso 1 que nos pedían calcular el volumen de material a suministrar. Esto es solamente para la carpeta asfáltica. Nos faltaría para las bases, para la subbase, para la subrasante y para la subyacente. Son 5 capas en total, al menos en este proyecto. Entonces, pues hay que irlo calculando como tal. ¿Sale? No sé si ya lo tengan. Y sí, perdone acá por mis errorcillos estos. De repente se me van las cabras al monte. Ya les sé de acá. Poniendo el chisme. Déjame encontrar de nuevo estos datos. Bien. ¿Ya lo tienen? Para aventarnos. ¿Ya está? Ok. Para aventarnos el de la base hidráulica y luego el de la subbase y bla, bla, bla. Bueno, pues entonces voy a duplicar estas dos diapositivas. Ahora calculamos el volumen del material, pero ahora de la base hidráulica. El espesor es de 25. El peso específico, ese no se los he dado, pero ahorita se lo doy, ¿cómo no? Base hidráulica es de 2080. Con un porcentaje de compactación del 100% y un peso específico seco suelto o en estado suelto de 1,760 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, pues ahí está. Los coeficientes de variación volumétrica son los mismos, se calculan igual, es peso volumétrico máximo, que sería 2080. A este sí le voy a poner peso máximo, peso volumétrico seco máximo, como tal, sería 2080 multiplicado entre 100, pues te da 1, así que no pega.
y dividido entre 1760. Bueno, ahí está. Estos serían los datos y sustituimos en la ecuación. Técnicamente es 2080 entre 1760. Me da 1.1818. No, lo correcto sería así, ¿no? Bien, no sé si ya lo tengan. Yo ya, profe. Bien, entonces, pues ahora nos vamos con la base hidráulica para calcular el volumen. El espesor son 25 centímetros o 0.25 metros y es más o menos lo mismo, nomás que ahora es la capa de abajo. Bueno, sería lo siguiente. El volumen es largo por ancho por espesor más el volumen del talud. Entonces el volumen general pues sería 3.380 por 17.4 por 0.25, que sería el espesor, ¿no? Sería 3.380 por 17.4 por 0.25. Te da 14.703 exactos. Y ahora el volumen del talud. Ojo, ahora estás en la capa de abajo. Voy a tener que poner ahí un montón de cosas para... Bueno, recuerda que el espesor de la primera capa son 8 centímetros. Le voy a poner lo voy a poner en metros porque luego se me van las cabras. Bueno, el espesor de este son 0,8. La base del triangulito que está ahí sería el doble, que sería 0.16 metros. Pero ahora estamos haciéndolo, los cálculos, en esta parte de acá. Si te fijas ahora el rectángulo no es el ancho del camino, es el ancho del camino más 16 centímetros, o sea, sería 17.4 más 32 centímetros, nos daría la base de este rectángulo. Es más, de hecho creo que así nos convendría. Ya nada más vamos sumando el triangulito este de acá, ¿no? O lo que tenemos calculado es esto que está marcado. Nos faltaría añadir este cuadrado o este rectángulo que se forme, más el triángulo rectángulo que se ve aquí. Entonces, pues no sé cómo se te haga más fácil a mí viéndolo ya de esta manera. Se me hace más fácil cuantificarlo así. Y conforme vas bajando, pues esta zona rectangular se va haciendo cada vez más grande. Entonces hay que cuantificarlo, ¿no?
Bueno, si te parece, al ancho del camino, aquí en esta parte, vamos a sumarle los 0.32 centímetros, que es 16 por 2 lados. Y entonces cambiaría, ¿no? Entonces sería 3,380 más 17.72, perdón, por 17.72 por 0.25. Me da 14,973.4, lo voy a redondear hacia arriba, 14,974. A ver, ¿confirmas? Es importante agregarlo con paréntesis porque si no, acuérdate que la multiplicación tiene prioridad sobre la suma en la jerarquía de operaciones. Y si no lo quieres hacer así, nada más no se te vaya a pasar lo voy a regresar. Si no lo vas a hacer así, no se te olvide agregar la parte del rectángulo este que se forma acá abajo, porque lo que estás haciendo, largo por ancho por espesor, es hasta ahí. ¿Por qué? Porque estás considerando solamente el ancho en la superficie de rodamiento, pero conforme va bajando va incrementando en una proporción, en este caso 1:2, ¿no? Vamos a trabajarlo así. Y entonces tendríamos dos figuras de la siguiente manera. Tendríamos un espesor de 0.25. Por cierto, esto no está a escala, ¿eh? Aquí parece hasta un cuadradito, pero va a ser más bien un rectángulo. Y entonces, pues sabemos que este llegó hasta punto 26, hasta punto 16 centímetros, que es el doble de esto. Pero, en este caso, de hecho, esto es una geometría un poquito más complicada, y hay que tener mucha precaución. Este triángulo que está acá de este lado tiene el doble de punto 25, que sería 0.50 metros. Y lo que está abajo del triángulo rectángulo es ese rectangulito que tiene como base, pues ya está medido los 0.16 metros, ¿no? Entonces, pues bueno, deberíamos de llegar al mismo resultado, nada más pues hay que tener ahí la precaución de calcularlo. Entonces sería el área del talud, considerándolo de esta manera, sería el área del cuadro es 0.16 por 0.25 y el área del triángulo rectángulo es 0.5 por 0.25 entre 2. Y eso lo sumamos y lo multiplicamos por el largo del camino y por 2 y tendríamos el volumen del talud. Entonces quedaría, son dos figuras, entonces van a quedar aquí dos figuras. La primera es el rectángulo ese, su base son 0.16 multiplicado por 0.25, que es su altura. Ese es el cuadrado o rectángulo, más el triángulo rectángulo 0.5 por 0.25 por 0.5 o dividido entre 2. Esas serían las áreas, multiplicados por la longitud, que son 3,380, por 3,380 metros, y multiplicado por 2, porque tenemos dos áreas, una de cada lado, de este lado y de este lado, y pues ya quedaría. Entonces sería
punto 16 por punto 25 por, perdón, más punto 5 por punto 25 por punto 5 por 2 nos da punto 165. No, algo anda mal. Ah, me faltó el 3380. Bueno, pues nada más te avientas la multiplicación esta, ¿no? A mí me dio 4225.54, profe, no sé si esté bien. Este por este. Lo voy a poner así. Ok, ahorita lo checamos. Probablemente sí. Bueno, no se requieren los paréntesis, pero nada más para no perder en dónde terminan las áreas, porque es lo que me estaba pasando. Punto 16 por punto 25 más punto 5 por punto 25 por punto 5 por 3380 por 2. Me da 692.9. A ver, déjalo, vuelvo a hacer. Punto 16 por punto 25 más punto 5 por punto 25 por punto 5 por 3380 por 2. Me da diferente. ¿Cuánto les da a ustedes? Me da 692.9, lo redondearía a 693. Sí, da eso, profe. Yo lo hice con la fórmula de también del trapecio y sí me dio eso también. Ok, esa es otra también. Buena idea. ¿Qué es base menor más base mayor por altura sobre 2? Sí. Vientos. Que serían 17.4 más 1.32. Base mayor más a ver, déjalo hago con la fórmula del trapecio. Base mayor más base menor por altura, que son 0.25, entre 2 por 3380. ¡Pam! Ahí está. Entonces, bueno, redondeándolo, serían 693 metros cúbicos. Y el volumen total, pues ya nomás es sumarlos, es 14.703 más 693 metros cúbicos. $15,396. Oye, Rubén, eso está bien aburrido. Sí, hombre, ya me lo acabamos. Pero lo importante aquí es que aquí está el dinero. Aquí controlas la lana. Con el que se deja ver la cara es el que no domina los volúmenes de materiales. En los volúmenes, en el suministro de materiales, es donde está la lana. Ahí es donde está... no quiero decir que puedes robar, no está bien. Pero viéndolo de otra manera, es donde generalmente te roban. Entonces, de verdad, la conclusión es, pues, si te aburre, es porque no quieres ganar dinero o porque quieres perder dinero. Bueno, pues ahí está. Oye, qué aburrido está esto.
Pues sí, está un poquito aburrido, hombre, pero ya que estés en tu vida profesional, el diablo está en los detalles o el dinero está en los detalles. Pues ahí está. Ya tienes el volumen total. Vamos haciendo ya el de la subbase. Este era el de la base hidráulica. Ahí está. Bueno, vamos haciendo el de la subbase. Ah, ya la regué, mira. El de la carpeta asfáltica. A ver, pásame el de la carpeta asfáltica, ¿cómo quedó? Ya le moví. A ver, espérame. Carpeta asfáltica. Ah, no, está bien. Base hidráulica, son estos dos. Ah, este es base hidráulica. No, no te creas, está bien. Subbase. En la normativa se escribe así, subbase. Subbase. Ok, ¿cómo es? Subbase, así. Va pegado. Con W. Subbase. Bien. El espesor, no recuerdo cuánto era. Subbase es de 20. Te paso los valores estos. Los tengo acá en el celular. Subbase serían 1850. $1,430 y 98% de compactación. Entonces quedaría 1850 por 98 entre 100 entre 1430. Sería 1850 por 98 entre 100 entre 1430. Me da 1.2678. Ahí está. Ese sería el coeficiente de variación volumétrica. Por cada metro cúbico compactado necesito pedir 1.2678 metros cúbicos en estado suelto. Eso es lo que se refiere. O 1.2678 metros cúbicos en estado suelto rinden un metro cúbico compactado al 98% con las características de este material. Ya casi ya terminamos por el día de hoy, ¿eh? No se me estresen. Bien, no sé si ya lo tengan. De nuevo, esto sí suele ser un poco aburrido, un poco tedioso, pesado, no sé cómo le quieras llamar, pero créeme que en la construcción, en la obra, cuando tienes dominio de esto, no te imaginas cómo puedes presionar a los contratistas o al laboratorio de control de calidad para que cumpla con todas estas especificaciones. Es información que te ayuda mucho y controlas de manera pues muy a detalle pues la obra. Entonces, pues el diablo está en los detalles y la lana está en los detalles. La perfección está en los detalles, dicen, ¿no? Bueno, pues ahí está. Esto es tedioso porque es parte de eso, es algo minucioso que te ayuda bastante en la construcción.
Bueno, pues ahí está la lana. Si quieres lana, entra a los volúmenes de materiales. Va, espesor es de 20, longitud y ancho es el mismo. Calculamos para punto 20. Quedaría 3.380 por 17.4 por punto 2. Te da 11.762.4. Súbele al metro cúbico siempre, 11.763. Ahí está. Ahora, ten cuidado. Aquí tienes 66 centímetros actualmente. El espesor de la capa anterior eran 0.25. El espesor de la capa actual son 0.20. Por lo tanto, aquí tienes 0.66 y el doble de 20 son 40. Tendrías esta configuración. Bien. Entonces, de igual manera, calculamos lo que corresponde a la corona del camino, que es del punto del hombro del talud al hombro del talud, base, bueno, largo por ancho por espesor. Entonces, de ese no hay pierde, es más, creo que ese ni ha cambiado. Ah, no, sí cambia poquito. Y ese sería largo 3.380 por 17.4 por punto 20. Vamos calculándole. Ah, pues ya este ya lo habíamos calculado, ¿eh? 11.763, perdón. Va, ahora el volumen del talud. El volumen del talud son dos figuras, un cuadrado, bueno, una figura rectangular de altura de 0.2 y base de 0.66, y una figura triangular con base de 0.4, altura de 0.2 y ya. Entonces, primero hacemos la suma de las áreas, que sería 0.66 por 0.20 más 0.4 por 0.20 y como es triángulo rectángulo, pues por 0.5. Multiplicado por el largo, multiplicado porque tienes uno de cada lado, lo multiplicas por 2 y te quedaría 0.66 por 0.2 más 0.4 por 0.2 por 0.5 por 3.380 por 2. Me da 1.163 metros cúbicos. A ver. ¿Te da igual? ¿Lo redondeó, profe? Sí, siempre redondealo 1 metro cúbico hacia arriba, porque si no puedes castigar a tu contratista. Sí, 1.662.72, que ya usted el redondeado le da el 63, ¿no? Sí, siempre redondealo para arriba para que no castigues a tu contratista. No es tanto, así que no se va a ganar mucho ahí con eso, pues. En total me da 12.926. Y si quieren, ahí le paramos para nombrar lista y dejarlos ir en paz. Bueno, nada más tengan la precaución aquí cuando estén trabajando con el talud. Vayan dimensionando cómo van quedando las figuras para que les quede bien ahí los cálculos, ¿no?
Bueno, ¿alguna duda, comentario, muchachos? Todo bien. Bueno, la vayan despertando. Déjame nombrar lista. ...21 de junio... ¿Ya están despiertos? Ahí va. Alvarado. No está. Ávila Parra. No está. Ávila Rubio. Vaca Sánchez. No hay nadie, ¿verdad? Okay. Barajas. Presente. Chávez López. Colunga. Presente. Bien, entonces. Díaz Ábalos. Ya despierten. Estrada Contreras. Presente. Estrada Ramírez. Presente, profe. González. Presente. Hernández Solís. ¿No está? Hernández Velarde. Presente. Hernández Jaret. Ok, ahí estás. Abraham Lomas. Presente. Mayo. Presente, profe. Mendoza. ¿No está? Moreno. Ontiveros. Pérez. No, ahora sí no hay nadie. Los perdí. Peña. Presente. Soltero. Presente. Torres. Presente. Y Vázquez. Marta Elvira Pérez, ok. Ahí está. A ver. Se supone que son 14 de ustedes y contestaron 13. Por allá anda uno. Ah, no, sí son 13 de ustedes. Bueno, muchachos, pues les agradezco su asistencia, su participación, su perseverancia. Sigan así, ya se la saben. Van a llegar muy lejos. Bueno, les agradezco, muchachos. Que tengan muy buen día y nos vemos en la siguiente sesión. No sé cuándo sea, pero cuando nos toque, ahí nos vemos. Y ya el sábado nos vemos por allá en Cutlajo. Ya el carro parece que por fin ya está en condiciones aceptables de andar circulando. Bueno, que tengan muy buen día. Nos vemos, muchachos. Hasta luego, profe. Ánimo.